Ya. Hola, ¿cómo estás? Antes que nada, bienvenida. Gracias por aceptar la invitación a la entrevista. Más o menos te había comentado acerca de qué es lo que vamos a hablar y pues quisiera que te presentes también, por favor. Antes que nada, igual, mucho gusto, mi nombre es Alexander Flores y bueno, para empezar la entrevista, ¿ya? Con mucho gusto, Jimmy. Mi nombre es Evelyn Santander y pues con gusto responderé a tu entrevista. Ok. El tema que vamos a tratar hoy es de la política y también la corrupción. En este caso, el tema se llama políticamente corrupto, ¿ya? Más o menos tienes relación o tienes idea o qué se te viene a la mente con este tipo de términos. Pues no estoy muy adentrada en la política, pero pues obviamente sí lo general que se escucha y como ciudadanos debemos pues por lo menos tener los rasgos básicos de esto. ¿Ya? Bueno, te voy a hacer varias preguntas, ¿ya? Y bueno, igual, como sabes, pues es una entrevista que es más que todo de carácter educativo, más que de carácter tal vez con un fin político o con otro tipo de contexto. Bueno, igual todas estas preguntas y respuestas pues se quedarán en el anonimato ya que es un trabajo estudiantil. Bueno, la primera pregunta es, ¿cómo consideras la manera de manejar la información en cuanto a la política en nuestro país? Pues realmente creo que es mala, o sea, porque se ha visto, bueno, o era mala porque se supone que antes no salía tantas cosas a la luz como ha sido últimamente el boom de estos días de que todo el mundo sabe, o por lo menos se ha dado a la luz de que tanta corrupción, de que ha habido muchos contratos, muchas cosas fraudulentas. Entonces, yo creo que antes era mala, pero tampoco creo que ahorita sea mejor. Ok. Em, ¿Has escuchado algo acerca de este tema del que estamos hablando, de políticamente correcto? Tal vez tienes alguna idea de qué se refiere, o tal vez has escuchado este tema o este término en algún lado, tal vez en algún otro sitio. Políticamente correcto, me dices, ¿verdad? Corrupto, Corrupto, es de no. corrupción. Ajá. No, he Bueno, escuchado más. políticamente correcto, sí, pero corrupto no. Ajá, ok. Más o menos este tema y este término se relaciona con lo que tiene que ver exactamente, es como tipo una otra alternativa en cuestión de no hacerlo como tipo parodia, sino como tipo de manifestación, pero mediante de pronto como estos temas o como este tipo de contextos que se manejan tanto de pronto en ilustraciones, en producciones o tal vez en redes sociales con esta cuestión. En este tema vamos a hablar igual lo que se refiere en sí a la política y la corrupción que se ha dado en nuestro país, sobre todo más en la actualidad, que se ha visto mucho más evidenciada más que en los años anteriores. Ok, esto lo que se trata es de dar otro contexto y más o menos ver qué es lo que las personas piensan acerca de la política y la corrupción en nuestro país. Como te comento, este tipo de anuncios o de publicaciones y con este tipo de cierta organización no tiene ningún fin ni tampoco tiene ninguna afinidad con ningún partido político, es independiente. Lo que trata es de, como te comento, de contextualizar lo que la mayoría de personas piensan con respecto a estos temas del país. Más o menos igual para que tengas una referencia más de qué es lo que estamos tratando en este momento, ¿ya? Bueno, otra pregunta que es, ¿eres de pronto afiliada a algún partido político? No, realmente ninguno. ¿Nunca te ha llamado la atención de pronto? Pues sí, pero realmente no hay un partido político que concuerde, yo digamos que por lo menos en un 90% no. Entonces digamos que hay ciertas cosas que me agradan de ciertos partidos políticos, pero no me llegan a convencer ni al 90%, peor al 100%, como para decir si soy afín a ese partido político. Entonces, hasta ahorita, por lo menos en Ecuador, no he visto uno que sea así. Ya. Y más o menos, ¿cuáles serían las características que tú quisieras que haya en un partido como para que de pronto tú te animes a formar parte de ello?
Pues primero que, o sea, hubiera más honestidad, más transparencia en todo lo que son, no sé, los trámites mismo que comprenden el partido político, si digamos este partido político llegara pues a algún puesto, no sé, asambleas, presidente o ese tipo de cosas, pues que sean transparentes. Se está viendo un poco de eso últimamente, pero como te digo, realmente no me convence del todo, porque parece realmente, para mí parece que es como un teatro en cierta parte, que beneficia en parte a ciertas personas que tal vez ahorita están en el poder. Pero para que un partido político me llame la atención, también tendría que ser con gente que realmente sea como que decir, que sepa las necesidades englobadas de toda la población, no de solo ciertos sectores, como de pronto las personas que están, no sé, que tienen mejores ingresos, que tienen mejor estatus social, eh, que tengan mejor afinidad con todo el pueblo, como puede ser, digamos, y personas que sean preparadas, o sea, no que sean de farándula o este tipo de cosas, sino que sean personas realmente estudiadas que puedan estar en esos puestos y que sean realmente personas capaces, o sea, y competentes. ¿Ya? Ok, me da tu respuesta. Em, de pronto se habla de política en tu entorno en el que tú te desenvuelves, tal vez en tu casa o en tus... Bueno, en este caso sería más en tu casa, ¿no? O de pronto tal vez con alguna otra persona que sea ajena a tu familia. Pues sí, pero realmente, bueno, en mi caso, pues no tan profundo, porque realmente los conocimientos son un poquito básicos y como que ahí no tanto, pero obviamente por lo menos yo por mi parte siempre trato de hablar o de dar mi opinión sobre las cosas que escucho en las noticias y cosas que están pasando en el país, pues sí, sí doy mi opinión, la verdad, yo en mi casa. Entonces siempre ando diciendo, esto me parece bien, esto me parece mal, no me parece por tal cosa y así. Dentro de, bueno, fuera de mi casa, pues sí, con mi enamorado, pues con él es con quien más de pronto puedo hablar un poco más a fondo de este tema, que él en sí, sí tiene como más también interés en este tema, entonces con él es con quien puedo conversar más y con amistades igual, que igual gustan del tema y como que se puede conversar de esto. Ok, chévere, me parece muy bien. Em, de pronto, ¿cómo crees que es el manejo de los medios de comunicación en cuanto a la política? ¿Cómo crees que maneja este tipo de información los medios, tanto, por ejemplo, en este caso, bueno, en tres medios que son los más principales que se pueden evidenciar, que es la televisión, la radio o también lo que ahora es mucho más las redes sociales, debido al motivo de salud que estamos pasando? ¿Cómo crees que se maneja este tipo de, cómo crees que manejan los medios de comunicación este tipo de información de la política? Pues hasta ahorita, como lo hemos visto, podría decirse que medianamente bien, porque sí se está informando, sí se están diciendo las cosas, yo creo que en un 70% realmente de lo que son, porque no lo dicen realmente todo. Entonces, se diría un 70% de la verdad de lo que está pasando en la actualidad, en todos los medios realmente. Bueno, obviamente que en las redes sociales, pues ahí hay mucha desinformación. Hay que fijarse realmente en los canales oficiales porque hacer caso a cualquier noticia alarmante o que no sea de una fuente verídica, pues no es realmente bueno. ¿Ya? De pronto otra pregunta. ¿Qué opinas con las manifestaciones que se hacen en cuanto a un desacuerdo en cuestión de la política? Por ejemplo, cuando tal vez aprueban una ley que no tiene o que no es del agrado de la mayor parte de personas. ¿Cuál sería tu posición en cuanto a este tipo de manifestaciones? A mí me parece bien, porque realmente vivimos en un país que se supone que tenemos democracia, se supone. Entonces, realmente me parece muy bien porque muchas de las personas que conformamos el país, la gran mayoría, no estamos participando en el rato que ellos toman una decisión, que es la Asamblea Nacional, que es el presidente. Nosotros no formamos parte de esas decisiones realmente.
como la última ley que se aprobó, la ley humanitaria, que realmente humanitaria casi no tiene mucho. Entonces, realmente fue como que, por lo menos en mi estado, que como empleada del país, pues prácticamente empleada privada, que perdió igual el empleo por esta situación de la pandemia y todo, pues realmente me pareció muy duro, muy, muy duro realmente, no sé cómo más decirlo, esta ley que pusieron, realmente creo que sí va, como dicen, realmente a atropellar con todos los derechos del empleado. Entonces, tampoco me parece bien, porque ya vivimos esto hace muchos años y yo justo comenzaba a trabajar, entonces recuerdo cómo era eso y cómo ganamos mucha, mucha dignidad laboral en estos años y que de la nada, ¡pam!, se pierde tu dignidad laboral, o sea, así, de la nada realmente no me pareció las medidas. Entonces mucha gente salió a protestar por esto y me parece muy bien. Yo realmente yo quería salir. Igual, no obviamente no a la violencia porque tampoco no estoy de acuerdo con eso, pero sí por lo menos a hacer escuchar la voz, porque nosotros somos el pueblo, de nosotros es el país, no de, o sea, realmente nosotros somos la gran mayoría y deberíamos ser escuchados. Entonces yo Ya. estoy de acuerdo. ¿Y, y cómo crees que los medios de comunicación manejaron ese tema cuando se dio todo este tipo de altercados? ¿Crees que si hubo un buen manejo de información? ¿Crees que se dijo toda la información al 100% en tanto en los medios de comunicación masivos como en la televisión, en la radio? ¿O crees que de pronto hubo tal vez unas falencias o tal vez hubo algún fallo en esta cuestión? Pues sí creo que que faltó realmente un poco de más de comunicación porque fue como que, bueno, el sector más afectado y que, no sé, el sector de los empleados en ese sentido se va a quejar y no, sentí que no le pusieron mucha atención. Yo no vi mucho en las noticias, realmente tampoco es que me haya fijado mucho, pero en las redes sociales, o sea, en los canales oficiales no había nada, casi. Habían cosas muy pequeñas, habían solo transmisiones en vivos de las personas que estaban en las manifestaciones, que no eran reporteros ni nada de eso, solo era un ciudadano dando, eh, eh, grabando ese momento que estaban viviendo. Pero no vi mucho, realmente puede ser que no me haya fijado, pero realmente en lo que yo vi solo habían en cosas informales, no más en los canales oficiales. Entonces yo creo que no le pusieron realmente el, la atención que se debía dar, por lo menos en la última Ya. demanda que hubo. Claro. ¿Crees que la política influye mucho en este tipo de situaciones, tanto los medios de comunicación como en sí en la información que se difunde en ellos? Pues yo diría que sí, no puedo decirlo a ciencia cierta porque no lo sé, pero realmente la red de corrupción que existe en el Ecuador es tremenda, es inimaginable. Entonces puede ser que sí haya mucha corrupción que incluso esté metiendo mano y pues que se ha dicho abiertamente que está metiendo mano a la comunicación. Entonces por eso dicen que son Ujú. los reporteros corruptos y todas esas cosas que se ha escuchado por ahí. Pero yo creo que sí, realmente, porque en la actualidad que vivimos es muy difícil ver quién está mintiendo y quién no. Claro, es un poco complicado debido al tipo de mucha información que se maneja y también a la restricción que tienen ciertos medios de comunicación para difundir una noticia. Em, Eso sería una cuestión, como decirlo, en tanto a la política. De pronto también, como estamos tocando el tema de la corrupción, ¿cómo tú ves las noticias o lo que está dándose a conocer ahora en esta cuestión, hablando ya del tema de la pandemia en sí, que ha habido muchos casos y pues de hecho también hay muchas investigaciones con respecto a lo que son cuestiones de, de manejo de medios económicos en la cuestión de, como por ejemplo la compra de insumos en ese sentido? ¿Cómo le ves tú a todo este tipo de situaciones que se han estado dando en el país? Pues realmente mal y pues sumamente triste, porque no se puede, o sea, en esta pandemia no había lugar como para que siquiera se pensara en este tipo de corrupciones que se dio. Es decir, que la gente se enriqueció con la plata del pueblo, del Estado, que debería haber ido
a fines de insumos, medicamentos, muchas cosas que debió analizarse. O sea, claro que obviamente era de adquirir las cosas, pero tengo un presupuesto que no es alto, que me estoy endeudando más en el país y que yo debía haber, bueno, las autoridades debían haberlo eh, analizado, preguntar con algunos proveedores, algunas cosas más, para que se pueda economizar un poco más, para poder manejar mejor los recursos y que no se hubiera hecho todo esto. Que solo que una mascarilla quieran venderla en, no me acuerdo cuánto era, creo que era $13, de lo que valía, creo que $3 o 5, no, $3 creo que vale. Es exagerado, entonces realmente es muy triste cómo se manejaron los recursos del Estado. Me parece muy bien. Em, ¿Crees que están bien estructuradas y están como que de una forma positiva el hecho de que, em, bueno, en sí esta parte, esta entidad que se encarga de regulamiento también de lo que es las medidas de bioseguridad en los espacios públicos, espacios abiertos, como en este caso también lo que son el uso de pronto de parques? Y pues igual a lo que me voy es al, si estás de acuerdo con la medida que se tomó de abrir nuevamente lo que son los centros comerciales o los espacios también en los cuales se puede haber afluencia de gente. ¿Crees que fue ya adecuado eso o ya fue la hora de abrir este tipo de levantar este tipo de medidas sustitutivas? Ahora sí, ya era hora, porque realmente la economía del país y del mundo pues ya no aguantaba más. Literalmente hemos perdido económicamente muchísimo. Entonces sí, ya era hora, pero realmente tristemente no es solo del Ecuador, es a nivel mundial. La, la falta de conciencia humana pues ha hecho que esto no sea lo óptimo, porque tranquilamente podían, o sea, todo lo que tenemos ahorita está bien, de que ya abran los negocios, de que esto, lo otro está bien. Y tranquilamente con el distanciamiento social no tendríamos ningún problema, bueno, no ninguno, pero tendríamos muchísimos menos de pronto casos de contagios de los que tenemos ahora. Pero la gente, eso voy a la inconsciencia de la gente y que no es solo en Ecuador, sino es a nivel mundial, que sabe que tiene que ponerse una mascarilla, pero se la pone en la frente, no se la pone como bufanda, que sabe que tiene que tener 2 metros de distancia y no va y se pega, que sabe que donde hay mucha gente no tiene que irse a meter y va y se mete. Entonces realmente son cosas que ya van ya a la conciencia humana, que tristemente vemos que ha estado muy, muy mal. Entonces sí estaba bien que ya abrieran todo porque la economía ya no aguantaba, pero lamentablemente la reacción humana no fue la más responsable. Ya. De pronto, ¿qué harías tú para crear conciencia en las personas? ¿Cómo, digamos, si de pronto fueses una autoridad, de pronto, cuál sería tu metodología como para que la gente tenga un poco más de conciencia, concientice más este tipo de accionar para que tanto la prevención como la propagación de este virus sea minoritaria? Pues yo creo que sí sería un poco más extrema, al punto de que no simplemente, bueno, tome distancia y esto, pues yo creo que yo en lo general sacaría toda la fuerza militar y los policías, que no sé cómo se les dice a ellos, pero bueno, o sea, sacaría a todos los policías, a todo el cuerpo para mantener el orden que yo tenga en el país, para que realmente, si una persona no está cumpliendo las normas, y eso está atentando contra la vida de otra persona, realmente ponerle una sanción, digamos, bueno, no quiere cumplir las reglas, vamos hoy día a que haga trabajo social o que pague, no sé, bueno, lo de las multas está ahí, pero realmente eso está, que sí, algún día se las cobrarán, creo, pero está muy como que no, o sea, la gente de pronto hace rato no puede pagar, entonces es complicado, pero sí pondría de pronto a la fuerza militar, a todo el peso de las autoridades que haya para controlar a esas personas, porque realmente ellos son, como que diría yo, el problema más grande. Ok. Bueno, sería eso todas las preguntas que tenía que hacerte. Muchas gracias por tu colaboración. Te agradezco igual de antemano tu opinión porque es muy importante para todos. Igual también es el conocer cómo piensan otras personas con respecto a estos dos temas que hemos planteado. Te agradezco muchísimo tu participación y bueno, espero también verte en otra ocasión, de pronto tal vez
entrevista que tengamos, ¿ya? Con Muchas mucho gracias, ¿ya? gusto y gracias también por invitarme. Ok. Chao.